Hola Monty, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa, Scali? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy muy a gusto aquí grabando Todo Mal, programa 80 y muchos. 80 y algo. 80 y algo. Teníamos que haberlo mirado antes. Tenemos que decir que se vienen cositas. Se vienen cositas. Para el número 100. Sí. Va a haber algo especial. Uh-huh. Así es. ¿Por qué te ríes? No me río de nada, me río por... Se ha criticado tus... Se ha criticado mis... cosa que me parece... Hay un sector, en concreto... ¡Joder, mierda! En concreto hay una persona que ha cuestionado tu... ¿Cómo se llamaría esto? Tus onomatopeyas, tus... Sí, porque no es una no es una coletilla tampoco, exactamente. No, una coletilla... Bueno, este ASMR extraño que haces tú parece ser... Bueno, vamos a sacarlo a la luz, vamos a preguntarle a la gente. ¿Os molesta que yo haga cada... ¿Sí? No. Cada 20 segundos exacto, bueno, y cada 10 también. Bueno, eso, que la gente se posicione. Exacto. Y hablando de posicionarse, querías hablar tú de... Quería hablar, sí, de un tema muchísimo más serio que este, que es que, bueno, Pablo... Bueno, la persona esta que critica tus igual también te metería en la cárcel. Pues es posible, de hecho creo que lo ha verbalizado, pero bueno, es otra historia. Bueno, Pablo Hasél... ¿Hasél o Hasél? Hasél, es verdad, Hasél. Pues nada, a estas horas ya estará en la cárcel, desgraciadamente. Un rapero que por letras y por tweets, pues nada, va a ser el primer rapero que va a acabar en la cárcel, porque Valtonyc se fue a Bélgica, exiliado. Y ¿qué sientes cuando...? Es que me parece muy curioso el hecho de vivir en un país donde esto ocurre. Claro. Porque siempre es como algo que pasa en otros países, ¿no? Claro, este tema es bastante serio y evidentemente no podemos tener aquí el debate a la altura de lo que este tema merece, pero es verdad que es rayante. Yo creo que nadie pensábamos que finalmente esto iba a acabar así. Pensábamos que iba a ser la típica reprimenda pública, que se hace el típico susto que se les da, pero que luego no llega a cristalizar en, que al final en se una arregla condena, de una ¿no? forma u de otra, claro, se arregla. Es fuerte. Lo que pasa que Pablo, claro, lo que ha hecho de alguna forma, ha dicho, había varias maneras de esquivar esta movida, pero yo es que no quiero por ideales, de alguna forma, no quiero exiliarme, no quiero... Porque parece ser que le... Sí, porque supongo que parte de su acción política era precisamente vivir esto hasta el final a ver qué pasaba, ¿no? Claro. Parece ser que le dejaban irse, o sea, sin decírselo obviamente, pero como que sí que le permitían de alguna forma viajar. Ya. Cosa que es extraña y dijo, hostia, pero él ha decidido no viajar. Porque supongo que que es una acción política también esto que él ha hecho de no quiero exiliarme, quiero poner contra las cuerdas a la justicia, quiero que se vea, ¿no?, lo que pasa. No sé, es un tema muy serio, es muy, muy gordo. Quizá podríamos en algún momento hablar con alguien que fuera más experto que nosotros en estas cosas. Pues sí. Cuando podamos volver a reunirnos con gente, tenemos un montón de miseries muy interesantes pendientes. Ahora no puedo dejar de escuchar. Ahora no puedo yo tampoco. ¿Qué te quieres? Que puedo decir sin reírme y estoy aquí con este tema serio haciendo como un gilipollas. Reclama tu derecho a expresarte mediante... Sí. Joder, a la mierda toda esta movida. No, está guay. Simplemente queríamos de alguna manera decir esto, que estamos impactados, que obviamente no nos deja indiferentes ni pasamos del tema. Tampoco sabemos exactamente cómo meterlo en nuestro programa, ¿no? Claro. Yo lo que no quería era quedarme callado, como está haciendo muchísima gente, cosa que también me está extrañando muchísimo. O sea, es como... Eso sí, parece que hay una realidad que Pablo Hasél le cae mal a casi todo el mundo. Sí. Y se está notando, así, se está notando con las palabras de la gente. Antonio Maestre, sin ir más lejos, le dijo, los gilipollas tienen derecho a no estar en la casa. Pero porque Pablo Hasél, yo no estoy muy conectada con su realidad porque el rap me queda bastante lejos, pese a mis escarceos con el rap, que los he tenido, pero sí que parece ser que la idea general es esa, es que cae muy mal y que aparte está como contra todo el mundo siempre y a lo mejor tú dices algo por apoyarle y de repente te insulta, yo qué sé, como que... O sea, no es nada descabellado, de verdad. Pero no tiene nada que ver esto, quiero decir, puede ser un gilipollas, un perfecto gilipollas, claro. Y eso no empaña el debate. No, pero es que a mí no me extrañaría realmente que vaya a acabar en la cárcel simplemente porque no cae bien.
a la larga. Bueno, a la larga, si eso fuera así, Mario Vaquerizo estaría cadena perpetua de esa revisable, ¿eh? ¿Cómo se llama? Hostia, Mario Vaquerizo, me cago en la mar. Bueno, se nos está desviando muchísimo. Vale, vamos bueno, pues ya está, vamos a empezar el programa. Cosas que no, coño, que no. Mira, vamos a ver. A mí me jode muchísimo una cosa. Yo valoro mucho el humor, evidentemente. Sí. Y me gusta no solo disfrutarlo, sino aprovechar casi cualquier circunstancia para generar un humor y darlo a la comunidad. Por ejemplo, Facebook es una red social un poco ya que no sirve de nada, pero a mí me sigue gustando poner cosas de coña en Facebook, claro, porque de alguna manera noto que la gente se ríe, hay un feedback ahí de alegría, me gusta, ¿no? Pues a mí me jode cuando pongo algo con intención humorística, exagerando la realidad, incluso distorsionándola, porque evidentemente tomo una partícula de realidad y a partir de ahí no dejaría jamás que la realidad me estropeara una bonita historia. Claro. Y la ficción o la retuerzo, la exagero para crear humor, y entonces aparece alguien que ignora el obvio tono humorístico para hablar solo de la cuestión seria que hay detrás, que yo estoy exagerando, para claro, decirme que no es para tanto. Bueno, es que ya lo sé, es que estoy haciendo una exageración cuyo fin es el humor. No soy no soy el noticiario, no estoy dando las noticias. Claro, ni, claro. ni trabajo en Neutral, coño. Estoy poniendo un post en Facebook porque quiero reírme. ¡Hostia! Claro, es que la gente del humor tiene una mala relación, la verdad. Sí, sí. A todo el mundo se supone que le gusta reírse y todo el mundo tiene mucho sentido del humor hasta que llega la triste realidad de las redes sociales. Pues a ver, yo quería mencionar esta movida de los streamers andorranos de la que vamos a hablar más adelante. Así es. Que sirva de excusa para que ahora todos los señores de la televisión tengan la excusa de rajar de algo que ha pasado siempre. O sea, la evasión de impuestos ha existido siempre, no es nueva de ahora. Y ahora resulta que los youtubers son evasores de impuestos. A ver, un poco lo son. Lo son. O sea, efectivamente. ¿Muchos youtubers son evasores de impuestos? Sí, porque tienen una característica muy concreta, que es que ellos solos, desde su casa, con una cámara y un ordenador... Sí, que su trabajo les permite mucha movilidad, claro. Efectivamente. Evasores de impuestos ha existido siempre. O sea, en coger y ahora, de repente, han encontrado algo con lo que demonizar a los youtubers... Y están living. Cuando además para demonizar a los youtubers no hacía falta esto, porque son cosas que son peores que evasores de impuestos. Te lo digo ya. Claro yo hoy sí. estoy temática, cosas que no en torno al humor. A ver. Mi siguiente queja con respecto al humor es la siguiente. Vamos a ver. A veces... uno hace uno de estos posts que te estoy diciendo que me gusta hacer a mí, o incluso en una conversación en la vida real puede pasar, lo que yo llamo el subtexto, ¿no? Yo hago una coña. Ajá. Que como está esa semana o en ese momento en lo colectivo, todos estamos hablando de los youtubers en Andorra, vale, ¿no? Entonces yo hago una coña sobre Andorra, vale, sin mencionar a los youtubers, vale, pero que está implícito en el subtexto. Hay una capa por dentro de mi coña que hace alusión a ese input que tenemos todos sobre los youtubers. Claro, entonces claro, como una coña matriósquica, o sea, lleva encerrada otra coña y sin mencionarla, lo que la hace más inteligente, más ingeniosa y más guay. Y entonces la sueltas y aparece alguien y te revienta, te explica el chiste. Claro. O sea, te dice lo de los youtubers como que se cree que lo está añadiendo, llevando tu coña un paso más allá, aportando algo, y lo que está haciendo es reventarla y quitarle la gracia que tenía, no hacer alusión directa a eso, sino que eso ya estaba implícito. Claro, dicen, por cierto, en Andorra hay youtubers. Ahí hay muchos youtubers. Claro, y dices, ahora. ¿Por qué te crees que lo he puesto? Joder, pero claro, vete a la mierda. Ay, no hagáis eso, no hagáis eso. Hay una pasión desorbitada por la gente por explicar los chistes. Pero porque no lo, o sea, de verdad no entienden la intención y como quieren aportar lo que sea... acaban explicando el chiste y dices... Y aparte te están tratando de gilipollas. Automáticamente, como ellos lo ponen, automáticamente se genera la duda de si tú has hecho eso intencionadamente pues o no. Pues claro, siempre lo hago así, joder. No sé, me da mucha rabia porque me gusta mucho ese humor sutil que hay en no nombrar algo, sino que en darlo por sentado y que esté de fondo ambientando toda la movida sin necesidad de nombrarla, sino que ese evocarlo
que es una de las cosas que más me gustan de los memes, Sí. que evocan cosas sin necesidad de decirlas, ¿no? Efectivamente. Toda la información que contienen, todas las capas que hay, sin necesidad de hacerlas visibles. Joder, no reventéis las coñas. Muy mal, muy mal. Por Muy ahí no mal. vayáis. Por ahí no, conmigo por ahí no. Pues siento traer de nuevo la pandemia a nuestro Cosas que no, pero esto es un sinfín y hasta que no se acabe no vamos a... Hasta que no estemos vacunados, esto no es se lo que puede hay. hablar de otra cosa. El tema de normalizar las mascarillas de tela. No tanto las mascarillas de tela en sí, como el hecho de haber normalizado y vivir y cohabitar con gente que lleva mascarillas como si fueran homologadas de algún tipo, que están basadas en la tela. Ya. Solo en la tela. Y es normal. La tela la superamos, yo creo que en mayo. Desde mayo, stop mascarilla de tela. Pero es que la gente las lleva con toda la tranquilidad Sí, del mundo, sí, del rollo. sí, sí. Ah, se me ha olvidado la mascarilla, espera, pum, se la ponen y dices, pero si eso es un trozo de camiseta cortado. Que ¿qué sí, dices? que sí. Bueno, a mí en el curro me vino uno, cuando le señalé su falta de mascarilla, se subió el cuello alto del jersey hasta la boca, me dijo, ya está. Y le dije, no, cariño, no está nada, estás muy equivocado. Pues nada, pues esto es todo el cosas que no que teníamos. Pues muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Next. Next. Actualidad cuñada. Querido Escaliburcio, francamente no sé qué hacemos aquí en este país tan fiscalmente opresivo, siendo nosotros como somos podcasters, que todo el mundo sabe que somos los primos feos de los youtubers. Muy feos. No lo entiendo, cómo pudiendo estar grabando con V tranquilamente en Andorra, estamos aquí grabando con B, otro de nuestros programuchos financiados por Patreon, que se nos queda el Patreon una cantidad indecente en comisiones sobre el dinero que nosotros ganamos y que estamos regalando por ahí para que los vagos que no pegan ni chapa tengan, no sé, ¿qué se puede comprar con nuestros impuestos? ¿Un calendario para una clase de primero de la ESO? Yo qué sé. Bueno, el caso es que yo he querido crear una ficción ucrónica, sobre todo mal. Ay, qué bien. Sí, me gustan mucho las ucronías. ¿Qué es una ucronía? Una ucronía es cuando tú reescribes el final de una historia real. Ah, Por vale. ejemplo, la serie está basada en el libro de El hombre del castillo. El hombre del castillo, cuenta la Segunda Guerra Mundial, pero que ganan los nazis. Vaya. Pues eso es una ficción ucrónica. Perfecto. El caso es que yo quiero reescribir nuestra historia cambiando el final. Un final en el que tenemos 20 millones de seguidores en Twitch, hacemos ¡Hala! streamings jugando tú al Among Us y yo al Tetris, anunciamos descaradamente yogures Alpro, que son la hostia, en nuestros vídeos, regalamos gafas de sol a niños pobres y tú, Escaliburcio, ya has tenido un par de escándalos por decir eres muy madura para tu edad a un par de chavalas en Instagram. Ojo con eso, ¿eh? Yo me he puesto los labios catulianos de los que tanto rajé en el pasado y me he hecho colega de Rosalía por Twitter, que le ha dado like a mi último tweet. Pagar impuestos es una cosa y que el Estado te robe es otra, pero vosotros que sabréis, desgraciados, que no tenéis ni un solo follower en vuestros trabajos de mierda. Muy mal, Monty, muy mal. Así que bueno, pues nos hemos mudado a Andorra, nos hemos pillado un chalet en la misma urba que el Rubius y Patri Jordan y bueno, pues os voy a contar cómo es un día en Andorra, para Qué guay. todo mal. Qué bien. Pues venga. 12 del mediodía, nos despertamos. Estamos muy cansados porque ayer streameamos 8 horas rajando de la gente de 40 que no es youtuber. Porque madre mía, ¿cómo se puedes tener 40 años y no ser youtuber? Hay que ser gilipollas. Que es un normal. Que es un normal. Desayunamos Toblerone gigante y salimos a dar un paseo porque hay que ver qué bonita es Andorra, ¿eh? Qué paraíso natural. Madre mía, ¿cómo no va a querer la gente venirse aquí si es que esto es precioso? Una maravilla. Nos ponemos a andar y en un descuido, ¡pam!, estamos en Auzat, Francia. Hostia, Escali, vámonos, corre, que aquí también tiene una presión fiscal del 45% a las rentas altas. Cuidado que nos roban. Porque Andorra es guay, pero hostia, como quieras hacerte los 10.000 pasos diarios que recomienda nuestra vecina Patri, no te da. No te da el microestado este de los cojones. A la que te descuidas, ¡pam!, en Francia. Hace un frío de flipar y en media hora hemos visto todo lo que había que ver. Precioso, ¿eh? Seguimos comiendo Toblerone gigante y nos volvemos a casa a poner en Twitter cómo mola Andorra.
Estoy tan aburrida y el tabaco es tan barato que he vuelto a fumar. Si me da un cáncer, eso sí, me volveré a España, que no hay copago, que hay que ver qué cojones es eso de tener que pagar porque te quiten un cáncer mío además, que tendrían que pagar a mí para que se lo diera. Esta tarde hemos quedado con María Martínez de Siéntete Joven para tomar café con Toblerone gigante, hacer unas sentadillas y repetir todo el rato que nos hemos mudado aquí por cambiar de aires y por vivir una aventura, y no por el tema de los impuestos. Estamos todos súper de acuerdo en esto. Andorra es una aventura de flipar. ¡Qué puta locura! Está Las Vegas y luego Andorra. Cosas que sí, Andorra. Esto es literal, te lo juro que esta tía ha dicho que en Andorra ella y su novio, literal, encontraron una cabaña en medio de la montaña para vivir la aventura. Pero qué aventura, hija de puta. La única aventura que te puede suceder en una cabaña en medio de la montaña es encontrarte el Necronomicon y que se líe parda con los espíritus del bosque y toda la movida de posesión infernal. Y una cosa te voy a decir, los zombies del Necronomicon igual te persiguen y te muerden y te matan, pero no son tan plastas como esta tía y nunca te van a decir ¡hola, guapísima! Punto para los zombies. Puntos para los zombies. Se ha quedado un buen día para ser muy equidistante y soltar esa mierda de que en España todo el mundo roba a su nivel y que si tú has robado un boli en el trabajo, eres igual que nosotros que estamos evadiendo millones de euros. También está súper guay decir que la corrupción es la culpable de que la gente no quiera pagar impuestos, porque claro, pagarlos para que se lo queden los políticos que roban, que son todos, porque es que son todos iguales, pues no. ¿Que podría yo, entonces, donar la diferencia entre lo que pago en Andorra y lo que pagaría en España alguna ONG y así demostrar que de verdad me jode pagar impuestos por la corrupción y no por acumular dinero? Pues también, pero joder, el Toblerone gigante no va a pagarse solo. Hemos quedado esta noche para hacer un stream en Twitch con nuestros mejores amigos Rubius, Víctor, Vegeta777 y Willy Rex. En él vamos a hablar de lo increíblemente difícil que es nuestra vida siendo millonarios por hacer algo que nos gusta, pero teniendo que aguantar que la gente nos llame insolidarios. Durísimo. Es que no se lo deseo a nadie. Nos sentimos perseguidos como los judíos en la Alemania nazi, pero bueno, por lo menos nosotros tenemos Toblerone gigante, que ya les hubiera gustado a ellos. Nadie sabe lo duro que es ser objeto de debate y que encima te reconozcan en la panadería, no como a vosotros que nos conocen y vuestro panadero, que sois unos pringaos. También hablamos de lo guay que es que Andorra no te robe impuestos, pero luego nos quejamos un poquito de que no tenga aeropuerto. Bueno, tiene uno pero que no va. Tiene uno pero que no va. Joder, pero si viven aquí 70.000 personas que pagan una puta mierda de impuestos, ¿cómo puede ser que no tengamos aeropuerto? ¿Cómo es esto posible? 70.000 personazas y ni un puto aeropuerto. Bueno, hasta aquí. Luego ya nos acostamos y se toma por culo. Y una cosa os voy a decir. Si tú buscas en Wikipedia artistas de Andorra, bueno, la lista salen 4 personas, pero en la categoría de músicos solo hay uno. Lluís Claret, que es un violonchelista, que es la hostia, hace música de cámara, y que en cuanto pudo se mudó a Barcelona. ¡Chúpate, Andorra! Te hemos colocado al Rubius, al Willy Rex y a toda la tropa esta, pero nos hemos quedado con el mejor, vale, que también el único, músico que teníais. ¡Os jodéis por listos! Os jodéis. Os jodéis, Andorra. Cosas que no. Pagar impuestos. Y bueno, he estado documentándome un poco y quería hablar también del tema, a ver qué opinas tú. A ver. El tema del microestado. O sea, Andorra es un microestado. Es un microestado, que se dejen de inventar mierdas. Es un sitio que no sé por qué le estamos tolerando todo y ya basta. Ya basta de considerar normal el hecho de que exista Andorra. Porque claro, antes hacía mucha risa porque era donde te comprabas tabaco y donde te comprabas cosas, radios, claro, baratas porque tienen menos impuestos, irónicamente. Cosa que te costaban, ¿cuánto? 10 pesetas menos. Bueno, pero si compras mucho, claro. Allí solo está Caldea, que es un balneario. El tobogán ese de 5 metros. Y ya está. 5 kilómetros. Es que además vas leyendo cosas porque todo el mundo estaba ignorando Andorra hasta ahora y ahora de repente empiezan a salir mierdas y es rollo que, claro, Andorra no tiene nada, entonces se beneficia de un montón de cosas de España. Y de Francia, claro. Claro, o sea, tienen como convenios, rollo, y basta ya de Andorra. O sea, Stop Andorra. Hay que hacer algo para decirles, mira, ya está bien. La broma os ha ni durado microestado mucho. ni microestada, a tomar por culo. O Francia o España, pero ahí en el medio haciendo como que tal no podéis estar. No, que molestáis. Que tomen una decisión y ya está. Y ya está. Y se acabó. Normal.
¿Qué traes, Escalí? Si hay algo que despierta la conciencia de clase más que nada en el mundo, es un niño rico con ínfulas. Es triste a veces comprobar cómo hemos normalizado la diferencia de poder adquisitivo dentro de una misma sociedad cuando los millonarios son señores ancianos dueños de empresas conocidas. Pero es aparecer un menor de 30 haciendo el subnormal ganando millones de euros y de repente todos somos el Che Guevara. Y de verdad, o sea, de verdad lo entiendo, porque siento exactamente lo mismo. Esa sangre hirviendo recorriendo tus venas, indignado porque tú a su edad aún no sabías qué hacer con tu vida, que de hecho aún no lo sabes, y estos ganan millones haciendo lo que parece cosas de niños, ya sea jugar a la consola, hablar con sus amigos o básicamente opinar de cualquier cosa que les apetezca independientemente de la formación que tengan. Y aunque no es el eje temático de esta sección, sí me gustaría recordar a nuestros oyentes que considerar legítimo explotar niños en Indonesia para ganar muchísimo dinero, pero ilegítimo que un niñato gane unos milloncejos desde su habitación, es quizá un asunto que merece ser reflexionado. Pero no vamos a hablar de esto. Vale. Y aunque lejos está mi intención de justificar a estos nuevos ricos, sí me gustaría desmarcarme de la crítica fácil que supone tener en cuenta su corta edad. Una vez dicho esto, vamos a machacar a esos lloricas de mierda, niñatos gilipollas con gorra que son incapaces de entender que nos parezca mal que se vayan a Andorra para evadir impuestos y hagan comunicados victimistas aludiendo que Hacienda les persigue y que en realidad se van allí porque nadie les conoce y es donde están todos sus amigos, otros lloricas de mierda y niñatos gilipollas con gorra. No voy a repetir la cantidad de argumentos a favor de afearles la conducta a estos chavales, que si responsabilidad cívica, que si su influencia es nociva para los niños que les ven, que si hospitales, que si carreteras... Que si los pelos que llevan, también es otro tema, los pelos que llevan... Los que no llevan gorra llevan pelos de mierda. A mí me sale ahí el rollo señora boomer de decir, peínate, joder. A veces un boomer tiene sus motivos y tiene sus argumentos. Todo esto ya lo sabemos, solo gente muy tonta como el pavo ese que va... Lo que has mencionado antes del aeropuerto. Que estaba... Joder, es que he venido a Andorra y no hay un aeropuerto. Y dice, pues, ¿sabes cómo se hacen los aeropuertos? ¿Sabes? Pero aparte, cómprate uno tú. O sea, hazte tu propio aeropuerto, no eres tan rico. Pero si no tiene si tiene 4 duros. Lo que pasa es que se ha venido a Rivísima y se ha ido a Andorra pues porque... te jodes, pues... A ver, es que a mí estos ricos wannabe, soy lo bastante rico para irme a Andorra... Pero no soy lo bastante rico para tener un avión privado. Pues eres un rico de mierda. 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 Un rico de verdad tendría su propio aeropuerto con su propio avión. Y si no tienes eso, a mí no me hables. ¿Cuánta como razón si tienes, rico. Monty Peiró? ¿Cómo me alegra tenerte en este programa? Pero yo en realidad venía a exponer algo mucho más humilde y mundano. Querría ilustrar la vida rutinaria de un pagador de impuestos común, un autónomo, un asalariado, personas que apenas cobran 1.000 euros, de los cuales 200 se van en impuestos, y jamás nos plantearíamos marcharnos a otro país. Y menos Andorra. Y menos Andorra, que menuda puta mierda. Yo me fui a Portugal unos meses y me volvería a ir. Pero Andorra no, por Dios. Yo he estado en Andorra y es una mierda. O sea, es que es una mierda. Vamos a hablar claro. Quisiera hablar de realidades absolutas, no de porcentajes ni fiscalidad por tramos ni leches, porque para el Rubius, para Lolito, que hay otro que se llama Lolito, por cierto, para mí, para ti o para un inmigrante que ha llegado a España buscando una vida digna, todo, y digo todo, cuesta lo mismo. El pan, el arroz, los fosquitos, las ventanas, los balones de fútbol, los videojuegos, el techo, arreglar una gotera, todo vale lo mismo independientemente del dinero que tengas. Y si no te sientes afortunado pensando en ello, eres, lo siento, un puto gilipollas. Por lo tanto, he hecho una especie de sobrevuelo por lo que significa no ser millonario, para coger perspectiva de las cosas que hace la gente normal en su día a día simplemente por el hecho de no tener millones en su cuenta corriente. Voy a ello. Cosas que hace la gente no millonaria. Repetir prendas de ropa de un día para otro. No comprar unas galletitas de coco y avena brutales de consumo porque el paquetito de 8 cuesta 3 pavos. Artesanal, delicioso pero inadmisible. No salir a cenar por ahí, no por la pandemia ni porque odies a tus amigos, sino porque literalmente necesitas el dinero para pagar el alquiler. Podríamos hablar un día del efecto del escaso poder adquisitivo sobre la socialización real de la gente.
Es un temazo, sí. Comprar Coca-Cola marca Hacendado, beber agua del grifo, cocinar, estudiar porque en la educación pública no puedes comprar notas, estudiar porque sin beca no puedes seguir estudiando. Hacer trabajos de mierda en la universidad que no sirven de nada, Para pero nada. los haces. No pedir postre cuando comes fuera porque es donde te clavan de verdad. No pedir una segunda bebida fuera del menú y morirte de sed. Bueno, Eso soy yo un poco, la yo verdad. eso lo he hecho mucho tiempo, pero lo peor es que pudiendo pagar la segunda bebida. No te pero da es la que me gana. da rabia. Es claro tío. que da rabia. Compartir piso con más de 30 años. Aunque esto lo hacen también los youtubers millonarios, no entiendo muy bien por qué. Supongo porque aún no tienen 30. Disfrutar de un rayo de sol que entra por la ventana a las 12:30 del mediodía hasta la 1 menos cuarto porque no tienes ni balcón. Jugar a los videojuegos un año después de que salgan, cuando valen menos de 20 euros. Ahorrar por lo que pueda pasar. Congelar comida que ha sobrado, aunque no le siente demasiado bien el proceso térmico al que se ve sometida. Convivir con polvo, moho, muebles con desperfectos y agujeros en la pared. Tener ropa interior fea. Comer pasta y arroz más del que te gustaría. Soportar vejaciones en el trabajo porque necesitas el sueldo. Ver películas pixeladas desde un portal pirata en un portátil. Renunciar a productos como el aguacate o el tomate valenciano, que son la hostia. Aplazar planes y viajes indefinidamente. Lo del aguacate es muy real, quiero decir. Es muy real. El aguacate, una persona normal en España no puede comer todo el aguacate que quiere. No. Tú comes el aguacate que puedes. Efectivamente. Y los aguacates los compras de uno en uno. Yo me compro Porque uno. Hombre, porque claro. se te hace malo un aguacate, Hombre, es un te puto jode drama. Un aguacate es un puto una drama. mierda. Y si compras uno y cuando lo abres está podrido, marrón, asqueroso por dentro. Total. Pocas cosas me pueden joder a mí más el día, ¿eh? Viajar a sitios por el precio de los vuelos y no por el reclamo del destino. Madrugar. Apagar la estufa de vez en cuando aunque estés a gusto. Que un ventilador de los años 90 sea tu único recurso térmico para combatir agosto. Comprar packs de 3x2 de cosas que te dan igual. Mirar el precio del litro o del kilo de las cosas y compararlos. Comerse casi a disgusto un donut seco y duro porque es de hace 3 días y obviamente no lo vas a tirar. Mojarlo en café con leche para disimular. No merendar ni almorzar. Vivir con tus padres indefinidamente. Irte del país en busca de trabajo. Hacer horas extras no remuneradas. Usar los auriculares de Renfe. Escuchar Spotify con anuncios. Esencialmente, ver anuncios por todo. Porque aunque no tengas dinero, ellos quieren hasta el último céntimo de tu patrimonio vendiéndote mierdas. Tener que entrar en el submundo del mercado de segunda mano y regatear en Wallapop. Tener que aguantar, lo que es peor, tener que aguantar una mala crítica en el Vinted que me ha pasado a mí esta semana porque vendí un abrigo a una tía, abrigo beige, y la tía me ha puesto una estrella porque dice que no es beige, que es ocre, que hay que ser hija de la gran puta, te lo digo. Aquí feministas hasta la muerte, pero zorra. Pero zorra, o sea, y por su culpa ahora tengo 4 estrellas y media. Y media. O Qué sea, asco. qué rata, no, mira, por ahí no vayas. Qué puta rata. Pero no quería acabar esta sección así. He hecho otro listado de cosas que también hace la gente que no es millonaria. Prestar dinero a amigos que lo necesitan. Participar en crowdfundings y Patreons de gente que admiran y respetan. Regalar cosas y tener detalles con la gente que quieren. Dejar trabajos que necesitan porque les tratan mal. Hacer huelgas poniendo en riesgo su trabajo. No pedir comida a domicilio cuando llueve. Dar la última onza de chocolate a tu colega un sábado sabiendo que vas a estar sin chocolate todo el fin de semana. Eso es horrible, ¿eh? Eso es horrible. Usar taxi y no Uber por principios. Y eso que con el asco que nos dan los taxistas. No reparar en gastos cuando llevamos a nuestro gato al veterinario. Comprarle comida de marca a tu perro mientras tú comes un sobre de tallarines precocinados. Dejarte cobrar cantidades raras por tus compañías telefónicas por no meterte en jaleos. Pagar más de lo que toca cuando la tarifa es a voluntad. Participar con ONGs.
hacer derramas, pagar putos impuestos porque, como dice el meme, vivimos en una puta sociedad y sin ella no somos nada. Sin ella no sois nada, absolutamente nada. Ratas inmundas con una puta gorra de mierda que lleváis en interiores, joder. No os cubráis la cabeza cuando estéis en vuestra puta casa, que parecéis jodidos idiotas y os vais a quedar calvos antes de que lleguen los 30 y en Turquía si os van a cobrar impuestos, caras de culo. Bueno, pero ¿pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? No vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola Monty, hola Scali, tengo que comentar con vosotros esto o implosiono. A ver, cuando en las redes comparte un medio de comunicación una noticia donde se ve implicado una persona pública, sea quien sea Willy Toledo, sea Patrick Jordan, sea el Rubius, sea Ibai, quien sea, ¿por qué hay una comunidad de gente que sigue haciendo esto, y no es pequeña la comunidad, esto de comentar diciendo, pero ese quién es, o esa que la conocen en su barrio, porque yo no tengo ni idea de dónde ha salido, pero esa persona ¿por qué es noticia? A ver, o sea, ¿hay algún alarde de ser ignorante más directo que esto? O sea, ¿de verdad es necesario que comentes en una noticia de alguien que no conoces, que es lícito, diciendo es que no lo conozco? ¿De verdad crees que eres la única? O sea, cuando tu conocimiento llega hasta un final, ¿hay una catarata como en los mapas de los vikingos o qué hostias? De verdad, me encantaría que comentarais sobre esto. Me ha gustado mucho lo de la catarata. Es maravilloso. Sí. Tengo que decir que Alex, que una voz. Sí. O sea, sí. he disfrutado muchísimo de esta voz. Apreciamos tu voz. Hace poco le hablaba con Dani Peral, que es uno de nuestros oyentes, que también tiene una voz muy guay, que yo soy súper voz sexual. ¿Ah, sí? A mí una buena voz. A mí una buena voz. Buah, y Alex tiene tan buena voz que soy casi incapaz de comentar el contenido porque la forma me Ya veo, ya. Me gusta mucho. Está bien, está bien. Ese ya veo ya, ¿te has puesto celoso o qué? No. Sí, sé que ha sonado así, tal cual. Alex, no, yo ¿tienes...? envidio su voz, porque mi voz no me gusta mucho. A mí no me gusta mi voz, ni mi timbre, ni mi tono, No ni está lo que mal sea. tu voz tampoco, pero es que es verdad que tiene una voz muy guay. Pero bueno, que independientemente de eso... Vale, el contenido. Está Vamos a muy... Es así, además Sí. es muy boomer esto, como de... están hablando de Ibai. Uy, yo sé quién es. Pues no. Es lamentable. Ponte al día. Es lamentable. A ver, sí que es cierto que tanto en este tema como cualquier otro, el orgullo por no conocer algo es algo que ha pasado siempre y creo que va a seguir pasando. Y los que ahora son generación Z lo dirán con la generación Sí, claro. H2O. O sea, Exacto. dirán que Decir yo sé eso es quién muy es. boomer, lo que acabas de decir. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero es que, claro, es que es como que mola, como los youtubers como tienen mala prensa, mola decir que no lo conoces, ¿no? O sea, ese quién es como quitarle mérito a lo que ha conseguido o lo que hace cuando, a ver, tío, a este pavo lo ven a diario Claro. 200.000 personas. 200.000 personas reales, no las 200.000 Que tú personas. no lo conozcas no te hace ni a ti más guay ni a él menos famoso. No, claro. De Ya hecho, es está. bastante famoso. Afortunadamente, Alex ha mandado otra declamación que tiene otra. que nos va a permitir apreciar su maravillosa voz. Venga, vamos a escuchar otra vez. Estoy consternado con una expresión que se está poniendo de moda, que está cogiendo mucha fuerza. Invito a toda la gente a que empiece a darse cuenta, a fijarse en cada streaming, en cada tertulia, en cada entrevista informal y demás. Se está dando la expresión por así decirlo. O sea, ¿cómo que por así decirlo? Si tú dices algo, si me estás dando un referente, ¿por qué cojones te escudas en por así decirlo? ¿Qué te falta vocabulario? ¿Qué necesitas hacer una metáfora para hablarme de algo rutinario, como por ejemplo ir a un hotel? Mira, entraba al hotel y bueno, me paré en la recepción, por así decirlo, y bueno, me atendió el recepcionista y nada, me dio la llave, por así decirlo. Pero ¿cómo utilizáis tan mal esa puta expresión? Pero de verdad, o sea, ¿qué estamos haciendo mal, tío? ¿Qué estamos haciendo mal, en serio? ¡Qué maravilla! Tiene más razón que un santo este chico. Crisis, una auténtica crisis ha desatado con solo una expresión absurdísima, que sí que es cierto que es una expresión de mierda que no significa absolutamente nada. Es como una coletilla realmente, Sí, ¿no? pero es verdad que las coletillas pueden ser coletillas y a la vez ser correctas.
Sí. Y es verdad que a mí creo que pasa como literalmente. En algún momento también literalmente se convirtió en una coletilla. De hecho, nosotros en la primera temporada dedicamos una sección bastante, literalmente mal. Sí. A la gente que no sabe usar literalmente. Pues claro, por así decirlo, tú la puedes usar cuando te estás refiriendo a algo de lo que está dando una definición aproximada. Claro. Pero para un hecho objetivo, esto es una mesa, por así decirlo. O es una mesa o no es una mesa. Bueno, a lo mejor habrá mesas que podrán ser, por así decirlo, una mesa, pero esta que es una mesa LAC, esta en concreto es una mesa y no hay puta duda. Yo creo que, claro, como estas cosas vienen también a la hora de elaborar un discurso, ¿no? Bueno, vienen también a la hora de elaborar un discurso si eres una mierda de orador. Claro, evidentemente, porque hay mucha gente que no son expertos oradores que tienen que hablan mucho en los medios, en las redes y tal. Y creo que igual ha visto cómo ha crecido esta expresión, porque como ahora tienen acceso y tienen muchos altavoces, mucha gente que no es experta tampoco en elaborar discursos, pues, por así decirlo, aparece constantemente. Pues muy mal. A mí me gusta mucho que lo hayas dado, ni me lo había planteado, pero es verdad que es una expresión un poco absurda. Sí. Pero muy guay. Pues nada, esperemos. Gracias, Alex. Es un placer escucharte. Mándanos muchas más declamaciones, por favor, te lo pido. Sí, que tu voz es maravillosa. Se ha acabado este programa cerca del programa 90. Bueno, cerca, estaremos en el 82 todavía. ¿Ah, sí? Muy optimista, te veo. Bueno, pues da igual. ¿Qué más da da? Igual. La cuestión. Estamos ahí, camino de los 90. Efectivamente. Muy bien. ¿Cómo nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con una canción de Mayra Andrade, que es una cantante caboverdiana a la que yo recomendé hace un par de programas cuando hablé de África. Como y ahora traes continente. pruebas. Sí, Mayra Andrade es una maravilla, os lo tengo que decir. Es una cantante caboverdiana que siempre lo digo que vivía. Bueno, ella es caboverdiana, pero luego hizo parte de su carrera en París. Después se mudó a Lisboa, a mi barrio de Lisboa, que me la encontré en la calle, que fue muy fuerte porque, vamos a ver, ¿qué posibilidades tienes tú, Scaliburcio como español, de encontrarte a tu cantante caboverdiana favorita en Lisboa? Yo flipé, tío. O sea, es que me abalancé sobre ella y fui un poco pesada, pero porque no daba crédito. Bueno, Mayra Andrade me gusta por muchos motivos. El primero es que es una música excepcional y aparte ella canta en portugués criollo, que es el portugués de Cabo Verde y bueno, de Cabo Verde y de otros países lusófonos africanos. Y es muy guay porque ella es muy cosmopolita, ya te digo, es muy famosa en Portugal, es muy famosa en Francia y ha cantado en francés, también canta en portugués de Portugal, pero ella reivindica el criollo como un vehículo para expresarse, o sea, como una lengua minoritaria y en fin, que no es muy conocida fuera de Cabo Verde y otros países africanos, pues porque le da la gana cantar en criollo. Porque si no me entiendes, pues da igual, soy tan buena que no te hace. criollo exactamente? Es portugués africano, es decir, es un portugués, vale. Es portugués, pero no se parece mucho pero a hay más cosas criollas, ¿no? O sea, no estoy hablando del pollo. Eso te quiere decir que, o sea, que hay como más... Criollo, creo, si no me equivoco, que significa mezcla. Vale, que viene un poco por ahí, entre como lo nativo fusión. y lo colono. Vale. Entonces, en este caso, el portugués criollo es una mezcla supongo, de las lenguas que había en Cabo Verde o la lengua que había con el portugués. Perfecto. Que trajeron los portugueses, porque el portugués no llegó allí solo. No, ni de buen rollo, ¿sabes? Entonces, pues eso, Mayra Andrade canta en portugués criollo, que es muy guay. Perfecto. Y esta canción se llama Tan Calacatán. Tan Calacatán. Me gusta. Y es muy guay. Muy y de hecho sonoro. ella en esta canción canta de una manera muy percusiva, que es muy divertida. Bueno, y como es el título es muy percusivo. Claro, es brutal. Tan Calacatán. Y nada, yo os la recomiendo mucho, buscadla porque es una maravilla. Pues perfecto, pues muchas gracias, Monty Peiró. Nos vemos la semana que viene y donde habrá más y o peor. Puspaja, Bubaka, Kaka, Burizangon, Buapokan, Puspaja, Bubaka, Kaka, Burizangon, Buapokan, Cantun Chica Casancon. Chá com incenso, te trato com gato. Panela, tanga, laca, tanga, laca, tanga, laca, tanga, laca, tanga.
fazem tá chapa, fé puta fica bonito, sim, mano, está, tá fica bem. Bem, mas bem, go by now, yeah. Aquele torto que fazem tá chapa, fé puta fica bonito, sim, mano, está, tá fica bem. Hey, yeah. Fé puta fica bonito, sim, mano, está, tá fica bem.